la ayuda a Ucrania podría convertir a Europa en un desierto industrial y económico. Europa siente el cansancio de Ucrania, mientras los Estados miembros de la Unión Europea luchan contra las secuelas del apoyo al gobierno de Kiev. Además, las sanciones impuestas a Rusia por su operación militar han sido contraproducentes, causando estragos en las economías e incluso amenazando con la desindustrialización en Alemania. Es necesario detener el conflicto en Ucrania antes de que Europa se convierta en un desierto industrial y económico, advirtió Nicolas Dupont-Aignan, miembro del Parlamento francés y líder del movimiento político de derecha de Voix la France en un post en X, antes Twitter. Según el político, el conflicto está arruinando a los europeos. Le damos nuestro dinero a Zelensky, pagamos 4 veces más por el gas en Estados Unidos y la pobreza estalla en nuestro país. Afirma con indignación. El político francés reiteró la necesidad de un plan de paz antes de que sea demasiado tarde. El empresario de Internet germano-finlandés y fundador del desaparecido servicio de intercambio de archivos Megaupload, King.com, lanzó una advertencia igualmente funesta para Europa en las redes sociales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está acercando la destrucción de la Unión Europea con sus declaraciones sobre Ucrania, un estado que no pertenece a la Unión Europea, escribió .com en X. Recuerden este momento. Fue cuando se destruyó la Unión Europea por culpa de Ucrania, un estado no perteneciente a la Unión Europea. Las naciones acordaron unirse a la Unión Europea con la promesa de unanimidad para todas las decisiones importantes. Esta promesa se está rompiendo ahora. Es el fin de la Unión Europea, declaró .com. King.com se refería a una declaración de von der Leyen en medio del veto de Hungría sobre la necesidad de desarrollar alternativas potenciales para el bloque que no requieran la aprobación de los 27 Estados miembros para resolver asuntos de la Unión Europea. El 14 de diciembre, el Consejo Europeo decidió abrir las negociaciones de adhesión a la Unión Europea de Ucrania y Moldavia y conceder el estatus de candidato a Georgia. Sin embargo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, bloqueó el paquete de ayuda de 55.000 millones de dólares de la Unión Europea a Ucrania. Reiteró que no creía que Ucrania estuviera preparada para ingresar en la Unión Europea, y calificó la decisión de completamente sin sentido, irracional e inapropiada. Hungría se alejó de la mala decisión en lugar de vetar de plano la solicitud de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Más tarde, aseguró que Hungría tendría hasta 75 oportunidades más de frenar la adhesión de Ucrania en los próximos años. En respuesta, Ursula von der Leyen expresó: ahora también es necesario trabajar en posibles alternativas para tener una solución operativa en caso de que la unanimidad no sea posible. La publicación en X de King.com generó un flujo de comentarios, en el que muchos usuarios coincidían con su valoración de la difícil situación de la Unión Europea. Algunos señalaron que había un evidente resentimiento hacia la Unión Europea, mostrado en cómo los líderes estaban siendo destrozados en sus países, haciendo referencia a Irlanda, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Por otro lado, los líderes que no tenían miedo de ir contra la Unión Europea, como los de Hungría, Países Bajos o Eslovaquia, estaban consiguiendo aprobación en sus países. Los usuarios tildaron a la Unión Europea de proyecto fracasado, subrayando que todo el propósito de la Unión Europea era evitar otra guerra en el continente. En lugar de esto, promueve, financia y perpetra guerras, y Ucrania es otra tragedia europea, a instancias de Estados Unidos. Otros supusieron que, en secreto, muchos líderes europeos estaban contentos con el veto de Orbán, pero son demasiado cobardes para admitirlo y por esto lo critican públicamente para aplacar a los burócratas rusófobos.
El ingreso de Ucrania a la Unión Europea significará el asesinato de los industriales agrícolas franceses. La adhesión de un gran país agrícola como Ucrania a la Unión Europea socavará la competitividad de otros países miembros, sobre todo de Francia, considera Marion Maréchal, vicepresidenta de la derecha francesa Reconquista. Creo que cualquier nueva forma de ampliación, ya sea con Ucrania o no, será un error. La peculiaridad de Ucrania es que es un gigante agrícola, su integración en la Unión Europea significará el asesinato de los industriales agrícolas franceses, declaró Maréchal en el canal de televisión UCI. La vicepresidenta del partido de derecha destacó que la Unión Europea, con 27 miembros, ya enfrenta una enorme cantidad de dificultades políticas y económicas, y llamó a proteger la autonomía estratégica de Francia, en particular en el sector agrícola. Si llevamos a cabo esta integración, los agricultores franceses perderán el 20% del presupuesto asignado para hoy, advirtió. Maréchal recordó que los agricultores en Francia llevan 3 semanas protestando y señaló que están estrangulados económicamente y ya no pueden sobrevivir. Hoy importamos productos agrícolas en detrimento de nuestra propia producción, añadió el político, calificando de irresponsable el deseo del presidente francés, Emmanuel Macron, y de la jefa de Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de hacer una Unión Europea de 30 países. La víspera, los líderes europeos decidieron en una cumbre celebrada en Bruselas iniciar conversaciones con Ucrania y Moldavia sobre su ingreso en la Unión Europea.